en medio de, pues ya prácticamente empieza abril. En el mundo de la religión tradicional, estamos en medio de un tiempo que se le ha llamado la Cuaresma. Y el miércoles pasado estuvimos hablando un poquito acerca de qué era la Cuaresma, de qué era lo que intentaban o intentan la iglesia tradicional al establecer un tiempo de Cuaresma, un tiempo de ayuno, un tiempo de ese asunto. Y bueno, lo que mencionábamos el miércoles es que a veces nosotros como creyentes, como cristianos, todo lo que tenga que ver proveniente de la Iglesia Católica, nosotros como que inmediatamente ponemos una barrera, como que ya eso no es para nosotros, inmediatamente lo cancelamos en nuestra vida. Y bueno, hay ciertas cosas que definitivamente, hay ciertas prácticas de la Iglesia tradicional que nosotros omitimos como protestantes. Pero hay otras tantas que la intención al establecer un momento como ese, como la Cuaresma, inicialmente tenía la intención de que estos 40 días fueran un tiempo de reflexión, fueron un tiempo en el que nosotros pudiéramos reflexionar en el evento, a mi consideración, el evento más importante de la humanidad, que fue y es la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo he mencionado en otras ocasiones y me gusta enfatizarlo porque me recuerda que hubo un propósito ante la muerte de Jesucristo. Y creo, a mi punto de vista, que sin la muerte y resurrección de Jesucristo, bueno, no lo creo porque sí, o porque sea muy inteligente, lo creo porque la Biblia lo dice, si Dios no hubiera resucitado, entonces no valdría la pena nada de nuestra fe. Es importante que nosotros agradezcamos el nacimiento de Jesucristo, y creo que eso lo hacemos muy bien, ¿verdad? Porque en Navidad hacemos bombo y platillo del nacimiento del Hijo de Dios, y regalos, y bueno, es un tiempo familiar, especial, y es bueno. Pero creo yo, y siempre lo he pensado así, que pudo haber Jesucristo nacido de la manera gloriosa como nació, de una virgen, sin pecado, haber caminado su ministerio de la manera que lo hizo, sanando enfermos, levantando muertos, sanando paralíticos. Pero yo siempre he pensado que Jesucristo pudo haber hecho eso en vida. Pero en el último momento, justo antes de ser crucificado, donde dice la Biblia que estaba ahí en el huerto del Getsemaní, que estaba él pidiéndole al Señor que pasara de esta copa, él no quería morir, obviamente, porque sabía el tipo de muerte que le venía. Pero si en ese momento Jesucristo hubiera decidido no morir, y obviamente al no morir, no resucitar, entonces nada de nuestra fe valdría la pena. Jesucristo pudo haber nacido, pudo haber hecho milagros, pero si no hubiese muerto, si no hubiese resucitado, nada de nuestra fe valdría la pena. Así que el evento cumbre de la salvación de los creyentes inicia y termina en la muerte y resurrección de Jesucristo. Así es que este tiempo, aunque nosotros no vamos a hacer la Cuaresma, ni vamos a ayunar, que no vamos a comer carne, ni nada de ese asunto, creo que este tiempo debería ser un tiempo de reflexión. Debería ser un tiempo en el que nosotros agradeciéramos, ¿verdad?, a Dios por ese evento de la resurrección y que culminará en el día 20 de abril, ¿verdad?, que tendremos esa celebración, celebrando la vida de nuestro Señor Jesucristo y también celebrando que juntamente con Él, al resucitar, nos dio vida a nosotros también. Y dice la Biblia, una vida en abundancia. Así es que, hablando de eso, yo quiero que hoy voy a iniciar una nueva serie, una serie que terminará precisamente el día de resurrección, y esa serie yo la llamé Estableciendo el Reino de Dios. Y creo que, aparte de que es un principio bíblico, es parte de nuestra visión como congregación. La visión de esta iglesia es establecer el reino de Dios en cada familia, y que nosotros podamos, a medida que vamos conociendo más de Él, poder experimentar esa profundidad de su gobierno en nuestra vida. Así es que este tiempo es un tiempo de reflexión, y que esas pláticas que Dios va a estar hablando en nuestra vida a través de esta serie, nos lleven a poder experimentar un gobierno por parte de Dios en nuestro corazón. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable, y vamos a preparar nuestro corazón para lo que viene en este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias porque
sabemos que tú eres un Dios bueno y misericordioso con nosotros, pero también, Señor, un Dios que tiene un diseño, que tiene un destino programado para nosotros. Planes de bien, dice tu palabra, que tienes para nosotros. Planes de bienestar, para darnos un futuro y una esperanza. Ahora lo que queremos, Señor, es ponernos bajo tu gobierno para que tú nos lleves a esos planes. Que de tu mano podamos ir avanzando en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, hasta ser, Señor, hasta poder experimentar esos planes de bienestar que tú tienes para nosotros, para darnos esperanza, para darnos un futuro. Háblanos a través de esta serie, que si bien, Señor, hemos rendido nuestra vida a ti, debemos de reconocer que hay muchas otras áreas donde tú todavía necesitas, Señor, tomar el control de nuestro corazón y nosotros dártelo. Así es que pedimos que estas pláticas que vienen, Señor, sirvan para poder más y más vivir bajo tu gobierno, bajo tu voluntad, que es buena para nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estableciendo el reino de Dios en nuestra vida implica una decisión diaria en nuestro corazón. Diaria, todos los días. Decidir y permitir que el reino de Dios venga a nuestro corazón y nosotros experimentar la bendición que implica vivir bajo ese gobierno. A nosotros nos cuesta un poquito de trabajo el asunto de hablar de los reinos, porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir en un reino. Toda nuestra vida la hemos vivido bajo un término de democracia. Nosotros decidimos, hasta cierto punto, nosotros decidimos quiénes van a ser nuestros presidentes, quiénes van a ser los gobernadores del estado. Nosotros votamos para ver quiénes van a ser los alcaldes, los trabajadores de los puestos de gobierno. En teoría, nosotros decidimos quiénes van a gobernar nuestra vida, y esa mentalidad no tiene nada de malo, pero choca mucho con el concepto de reino. Porque el reino no se trata de democracia ni de votaciones, se trata de soberanía y de autoridad. Y esa es la soberanía de Dios. Nos cuesta trabajo nuestra relación con Dios como rey, porque nosotros nunca hemos vivido un reino. No tenemos un rey, a diferencia de otros países y de otras naciones que sí han vivido bajo el gobierno de un rey. Por ejemplo, el reino de Inglaterra, ¿verdad? Donde todavía está la reina, y ya pues más bien es una figura que en realidad una potestad de gobierno, pero son gobiernos que entienden el concepto de reino. Y a nosotros en Occidente nos cuesta mucho trabajo porque nunca lo hemos vivido. Y eso choca con nuestra relación con Dios. Queremos negociar con Dios en qué áreas Él gobernará y en qué áreas no. Y no solamente lo intentamos, sino que lo hacemos. Las naciones que entienden el concepto del reino saben que con un rey no se negocia. Saben que con un rey no se ponen a discutir si se puede o no. El rey es soberano y toma las decisiones y uno se sujeta a esas decisiones. De hecho, la palabra reino significa esto. Es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. No es una sección de reyes, no es un parlamento donde todos deciden y votan. Es un rey que toma las decisiones en nuestra vida. Por eso, cuando nosotros establecemos el reino de Dios, lo que estamos haciendo es asentar y establecer a Dios como nuestro rey, como nuestro soberano, como a quien nosotros cumplimos su voluntad y no la nuestra. La palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, desde que Jesucristo inició su ministerio, comenzó su ministerio hablando. Cuando Él fue bautizado, después, ahí con Juan el Bautista, Él empezó a predicar inmediatamente acerca de que el reino de los cielos se había acercado. Esas fueron sus primeras palabras ministeriales. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, escuchen, dice. En Lucas capítulo 16, versículo 16, Jesucristo hace esta referencia. Dice, la ley y los profetas, esto es, el Antiguo Testamento, se proclamaron hasta Juan. Desde entonces, o sea, desde la ley y desde los profetas, o sea, desde todo el Antiguo Testamento, se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Las buenas nuevas tienen que ver no solamente con un reino donde nosotros ahora decimos, ahora soy del reino de Dios, sino que implica que Dios es el que gobierna nuestro corazón.
es el que gobierna nuestras decisiones. Es Dios quien gobierna mi matrimonio, quien gobierna mi paternidad, quien gobierna mis finanzas, quien gobierna todo lo que soy. Eso es el reino de Dios. Ahora, muchos de nosotros confundimos ese término del reino de Dios y casi siempre nos referimos al reino de Dios como el cielo, cuando ya estemos en el cielo. Sobre todo en esos pasajes donde dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni nada de eso, heredarán, dice la Biblia, el reino de los cielos. Y no está hablando del cielo, no está hablando de la eternidad, está hablando del aquí y del ahora. Por eso Jesucristo, cuando Él estaba enseñando y diciendo estas palabras, Él hacía referencia al reino de Dios, no solamente en el asunto del cielo y de allá en la eternidad, sino algo que nosotros deberíamos de experimentar en esta tierra, en este tiempo, en este espacio. Por eso podemos recordar que cuando Jesucristo hablaba y enseñaba las parábolas, Él siempre comenzaba sus parábolas diciendo, porque el reino de Dios es semejante a, y daba una parábola. Y en la parábola, Jesucristo enseñaba verdades que nosotros deberíamos de vivir en este tiempo. No eran parábolas para enseñarnos algo que iba a venir, sino algo que nosotros deberíamos de vivir en ese tiempo. Cuando Jesucristo enseñó el Sermón del Monte, que son 2 capítulos del libro de Mateo, donde ahí habla de la conducta cristiana, Jesucristo enseñó una oración, enseñó un modelo de oración. Y eso se encuentra en el capítulo 6. Esta oración dice, Padre nuestro que estás en el cielo, que dice, santificado sea tu nombre, y luego le hace una petición, dice, vénganos, ¿qué dice? Tu reino. E inmediatamente después dice qué significa que venga su reino. Él dice, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, no, aquí en la tierra, como es en el cielo. En esa verdad Jesucristo estableció que el reino de Dios no se limita al cielo, no se limita allá donde un día estaremos por la eternidad, sino que el reino de Dios es aplicable también al hoy, al aquí, a este tiempo. No podemos solamente pensar en el reino de Dios como el día en que nosotros muramos y estaremos por siempre en la presencia de Dios, sino que la intención del reino de Dios implica una vida que es gobernada por el Rey de Reyes aquí en la tierra y que continuará en el cielo también. Pero la verdad de las cosas es que muchos de nosotros hemos aprendido a darle ciertas áreas a Dios para que gobierne, pero otras tantas no. En Marcos capítulo 1, versículo 14, Jesucristo también, anunciando su ministerio, dijo esto. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Cuáles eran estas buenas nuevas? Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Podemos hacer muchas referencias en el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios, como Dios establece que nosotros debemos de vivir bajo el gobierno de Dios, y eso suena muy sencillo, lo podemos cantar como lo cantábamos hoy, ¿verdad? Establece tu reino en nuestros corazones, Rey de justicia, Rey de verdad. Pero ¿cuántos de nosotros eso representa una realidad contundente, donde realmente Dios es el gobernador de nuestro corazón? Esta verdad no solamente se encuentra en el Nuevo Testamento. El deseo de Dios desde el inicio de la creación era establecer un reino donde Él fuera el rey. Cuando el pueblo de Israel después de 400 años vivió esclavizado por Egipto y de repente Dios a través de Moisés los libera y los hace vivir en libertad prácticamente en cuestión de días, podemos ver que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios habla al pueblo de Israel a través de Moisés y lo primero que les dice es, ahora yo los he sacado de Egipto, pero yo quiero hacer de ustedes un reino de sacerdotes, dice. Una nación separada para mí, donde yo sea su rey, donde yo sea su Dios, y ustedes serán mi pueblo, y yo los protegeré. Y podemos ver una serie de promesas increíbles en la que Dios se miraba como rey de esa nación. A lo largo de la historia podemos ver que, aunque salieron del pueblo de Egipto, y después de vivir en libertad,
después de estar en libertad, perdón, la nación de Israel fue una nación que constantemente ofendió a Dios y que constantemente le dio la espalda a Dios. Sí, precisamente eran el pueblo de Dios, pero nunca aprendieron a vivir bajo el gobierno de Dios. Siempre había inconformidad en su corazón, siempre había un énfasis en la queja, siempre había un asunto de estar discutiendo, siempre había un punto en el que no estaban de acuerdo en la manera en la que Dios estaba actuando para con el pueblo de Israel. No entendieron, obviamente no estaba escrito para ese tiempo el Nuevo Testamento, pero no entendieron lo que ahora tú y yo tenemos como referencia, donde dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. El pueblo de Israel no pudo entender, después de ver tan impresionantemente la mano de Dios en las plagas y la manera en la que salieron, y ver el mar abierto y ver todas las cosas que Dios hizo. Aún así, el pueblo de Israel fue un pueblo que constantemente le dio la espalda a ese Dios. Después viene la etapa de entrar a la tierra prometida. Después de un tiempo se establecen los jueces. Dios, como rey de esa nación, establece jueces que, valga la redundancia, juzgarían las decisiones de ahí de la nación. Pero llegó un momento en la historia, y es donde yo quiero hacer un poquito de referencia, llegó un momento en la historia en la que el pueblo de Israel no estaba conforme con llamar a Dios como su rey. Ahora que tú y yo tenemos la palabra de Dios, podemos entender, podemos saber que no hay mejor cosa que le pudo haber pasado al pueblo de Israel que tener a Dios como rey. No pudo haberles pasado mejor cosa. Todas las demás naciones a su alrededor tenían reyes, tenían faraones, tenían gobernantes, pero el pueblo de Israel tenía un gobernante, y ese gobernante era el rey de reyes, era el señor de señores. Y aún así el pueblo de Israel vivió en inconformidad. Hay un momento en la historia de Samuel, que dice la Biblia que fue el último juez de Israel. En el momento en el que Samuel iba a morir, el pueblo de Israel se aferra a querer tener un Dios. Y hoy quiero que leamos la historia. Quiero que leamos 1 Samuel capítulo 8. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Y ahí vamos a encontrar algunas verdades muy interesantes en cuanto al pueblo de Israel. 1 Samuel capítulo 8, del versículo 1 en adelante, dice así: Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Fíjate lo que estaba sucediendo aquí. El pueblo de Israel tenía el mejor gobierno que cualquier nación pudiera tener. Un gobierno de amor, un gobierno de paz a través del Dios de la creación. Sin embargo, llegó un momento en que, aunque ellos estaban bajo ese gobierno, vieron a todas las naciones de la tierra y dijeron: todos tienen un rey, nosotros deberíamos también tener uno. Y no tenía nada de malo en ese tiempo. Esta referencia no solamente se trata de un momento de transición de la etapa de los jueces a la etapa de la monarquía, sino un momento en el que literalmente el pueblo de Israel rechazó el gobierno del Dios de la creación. Fíjate lo que dice después: te está tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dijo Dios. Me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: escucha,
Esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que les abra paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se las dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Esta historia, como decía ahorita, no solamente se trata de un periodo de transición histórico. Esta historia es una historia muy triste. Es un momento clave para el pueblo de Israel, donde ellos decidieron abandonar el gobierno de Dios y cambiarlo por un gobierno de un hombre de carne y hueso. Tú puedes ver eso como algo muy normal, pero no hay peor cosa que pudo haber hecho el pueblo de Israel en este momento. Cambiar al Dios de la creación, cambiar al Rey de Reyes, a un gobierno perfecto y de amor, por el gobierno de un hombre, porque querían ser como las demás naciones. Fíjate lo que estaba diciendo Dios a través de Samuel. Adviérteles lo que va a venir. Adviérteles que si quieren un rey, pues ese rey les va a quitar a sus hombres. ¿Por qué? Porque un rey requiere de un ejército. Y si quieren rey, también les va a quitar a sus hijas para que las hagan cocineras y les va a quitar de sus tierras y les va a quitar de sus rebaños. Y casi como Dios me figuro a Dios queriendo advertirles: hey, no les conviene. Ahorita ustedes no ocupan un ejército. Lo único que necesitan son hombres que griten y trompetas. Porque esa era la manera en la que el pueblo de Israel estaba ganando batallas. Cuando entraron a tomar posesión de Jericó, dice la Biblia que la indicación fue: dale vueltas a Jericó, y después de la 7ª vuelta, de los 7 días, te vas a parar, y van a gritar todos, y van a tocar la trompeta, y los muros se van a caer. Y así sucedió. No necesitaron de ningún ejército. En otra ocasión la Biblia dice que pasaban adorando al Señor y cantando al Señor, y los enemigos se mataban entre sí. No necesitaba el pueblo de Israel a un ejército. Tenían al Dios de los ejércitos. Cuando esos hombres estaban pidiendo a un rey que los gobernara, Dios les dice: bueno, si quieren un Dios, el rey les va a quitar, si quieren un rey, el rey les va a quitar a sus mujeres, porque van a tener que cocinarles al rey y a sus ministros. Cuando Dios estaba gobernando, el maná caía del cielo. Fuego de día, fuego de noche, nube de día. El agua salía de las piedras, los mares se abrían. Y aún así el pueblo de Israel prefirió decir: no, queremos a un rey. Casi me puedo imaginar a un Dios tristeando al decir esto. Escúchalos. Él le dijo a Samuel: escúchalos, dales lo que piden. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y todavía después de argumentarles y ver la necesidad del pueblo y decir: no, queremos un rey, Dios les dice: hazles caso, dales un rey. ¿No está triste esto? ¿No es menospreciar al Dios de la creación? Y sabes que muchos de nosotros hemos inconscientemente hemos hecho esto con Dios también. Hemos preferido que otras cosas gobiernen nuestra vida
Le hacemos más caso a lo que este mundo dice que a lo que Dios dice. Cuando nosotros estamos sumergidos en una situación de temor, de depresión, de tristeza, de dolor, lo que estamos haciendo literalmente es menospreciar el gobierno de Dios en nuestra vida y permitir que el temor gobierne nuestra vida. Permitir que el pecado gobierne nuestra vida. Permitir que las circunstancias a nuestro alrededor gobiernen nuestro estado de ánimo, y con eso lo que estamos haciendo es rechazar el gobierno de Dios en nuestra vida. Es decir, no, tú no eres tan importante, es más importante mi temor, es más importante mi depresión, es más importante lo que yo estoy viviendo que lo que tú me puedas decir, aunque no lo decimos literalmente. Eso es lo que estamos haciendo. Dios quiere que nosotros veamos que el gobierno de Dios para nosotros no es un gobierno tirano, no es un gobierno de dictadura, ni es un gobierno en el que Él se ensaña con nosotros y nos pone el pie en el cuello. No, es un gobierno de amor, es un gobierno de estabilidad, es un gobierno de paz. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido trasladados. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. Él nos ha facultado, dice, esto es, nos ha dado la capacidad, nos ha dado el poder para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Di conmigo, el reino de la luz. Él nos libró del dominio, del gobierno de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Esto es lo que sucedió en el momento en el que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Lo que dominaba nuestra vida era la oscuridad, era la maldad, era el criterio de este mundo. Pero en el momento en el que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento Dios nos trasladó del gobierno, del dominio de la oscuridad, a un gobierno, a un reino de luz. Pero ahí te va. Eso no es lo interesante. Lo interesante es que nos pudiera estar sucediendo lo mismo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya eran libres, pero estando en el desierto, seguían manteniendo una mentalidad de esclavitud. Estando en el desierto y después de ver las maravillas que Dios había hecho en su vida, en su caminar, los milagros tan impresionantes, el maná que descendía del cielo y todos los milagros que nosotros conocemos del desierto, aún así, el pueblo de Israel no terminaba de seguir deseando lo que vivían en Egipto. Decían, pues allá estábamos mejor, allá por lo menos teníamos carnita, allá por lo menos nos daban esto, por lo menos nos daban lo otro. Fíjate hasta dónde llegaba la mentalidad de esclavitud. Eran libres con mentalidad de esclavos. No solamente eso, sino que el pueblo de Israel todavía entrando a la tierra prometida, ya estando en la tierra prometida, nunca pudieron deshacerse de mentalidad de esclavos. ¿Por qué? Porque aunque Dios les había dado la tierra prometida y aunque ya los pueblos que estaban ahí dentro ya habían sido destinados a la derrota por parte de Dios, aún así esas naciones seguían venciéndolos una y otra vez. Y el pueblo de Israel iba y adoraba a sus dioses, iba y se casaba con sus mujeres, iba y se sometían a pueblos mucho menores que ellos en capacidad. Eso no te habla de otra cosa más que mentalidad de esclavos. Eran libres con mentalidad de esclavos. En este pasaje podemos ver que Dios ya nos trasladó a un reino de luz. Pero ¿cuántos de nosotros podemos reconocer que, aunque ya estamos en ese reino, en algunos de nosotros todavía pudiese existir mentalidad de oscuridad? Que aunque Dios ya nos ha dado un gobierno de paz, seguimos viviendo afanados. Si Dios ya nos ha dado un reino de salvación, vivimos condenados. Si Dios ya nos ha trasladado a un reino de estabilidad, seguimos desesperados. No tiene nada que ver con lo que Dios hizo o no. Dios lo hizo.
Pero es necesario que tú y yo cambiemos nuestra manera de pensar. Que si estamos y hemos sido trasladados a un reino de luz, vivamos en la luz. Es como, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Estados Unidos, ¿no? Vivimos aquí en Estados Unidos. Pero somos mexicanos, ¿sí o no? ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Levanten su mano. Orgullosos. Pero la verdad es que estamos en una nación que no es la nuestra. Y no importa que nosotros hayamos nacido aquí o nos hayamos naturalizado ciudadanos, la verdad es que somos Mexican curios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos el nopal bien plantado en la frente y no podemos negarlo de donde quiera que vayamos, y aunque se nos olvide el español, sangre latina corre por nuestras venas. Pero lo que sí es una realidad, fíjate, ahí te va, lo que sí es una realidad es que hay mexicanos que se creen más gringos que los propios gringos. ¿Sí o no? Y te ven, y tú los ves, y somos mexicanos, pero te barren, te escanean y te hacen sentir que... Y tú los ves más mexicanos que el zarape. ¿Sí o no? Pero se la han creído. Está grueso eso, ¿verdad? No estoy diciendo que está mal eso. Pero lo que yo sí digo es que hay algo en la mentalidad de esta gente que, aunque se pueden ver en el espejo y aunque conocen su genealogía mexicana y todo el asunto, ellos se creen más gabachos que cualquier otro. Y eso es lo que nos falta a nosotros como cristianos. ¿Sabes qué? Somos del reino de Dios, pero no nos la creemos. Todavía hay condenación en nuestro corazón. Todavía seguimos con las viejas prácticas. Todavía seguimos con las viejas, con otras cosas gobernando nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos la hemos creído como esos mexicanos, ¿verdad? No nos la hemos creído que somos hijos del Rey de Reyes. Y que eso ahora nos da una nueva naturaleza. Y aunque por nuestras venas corra la naturaleza pecaminosa como todos y cualquiera, ahora vivimos bajo un gobierno de luz, en un reino que tiene que ver con la paz y la estabilidad. Pero no hemos cambiado nuestra manera de pensar. No hemos cambiado nuestra manera de pensar. Ahora, hay mexicanos que estamos aquí en Estados Unidos que nos molesta ver a otros mexicanos que se les olvidó que son mexicanos. Nos molesta, nos ofende, porque decimos, ¡ay, es mexicano igual que yo! ¿Y por qué me trata así? No hay nadie aquí de la... aquí está el de la Border, ¿verdad? Sí, el Jesse. Bueno, pero es otro asunto. Jesse sí es cristiano. Sí, no, por ejemplo, en la línea, ¿verdad? Cuando te atiende un oficial, pues tú lo ves como mexicano, ¿verdad? Pero te tratan de una manera en la que te hacen sentir menos, y eso a veces ofende. A veces eso te hace sentir mal. Te hace sentir, este aquí pues también es mexicano igual que yo. Pero la verdad de las cosas es que ellos viven una realidad que nosotros nos resistimos a vivir. Ellos han abrazado un concepto, ellos han abrazado una identidad que a nuestros ojos puede ser, ¡ay, qué simple! Pues es mexicano igual que yo. Pero ellos han abrazado una identidad que nosotros no hemos estado dispuestos. Y que nosotros todavía seguimos, no, pues yo también soy mexicano. Y por eso vivimos en prácticas que no tienen nada que ver con un americano. Y vivimos en prácticas que, ¿por qué? Porque no nos hemos, sí, estamos aquí en Estados Unidos, nos gusta, ¿verdad? Que a la hora de los impuestos nos regresen también de pagar impuestos y vivir de los beneficios del crédito y todo ese asunto. Pero nos resistimos a comportarnos. Ahora, no estoy diciendo, estoy tomando esto como un ejemplo. No estoy diciendo que, ¿verdad? No estoy diciendo que tengamos que hacerlo, pero estoy tomando esto como un ejemplo muy práctico y que nosotros vivimos a diario para entender una realidad del reino. Tú y yo estamos en el reino de los cielos, ya. Ya Dios está, él es el rey. ¿Cuántos creen que Él es el rey ya? Levanten su mano. No está por serlo, no está por votación a ver si un día va a ser, Él ya es el rey.
Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo ese reino? Ya estamos trasladados en un reino de luz, pero nos seguimos comportando como oscuridad. Ya fuimos trasladados a un gobierno de paz, vivimos todavía afanados. Vivimos en un gobierno en el cual Dios Jesucristo venció el pecado en la cruz del Calvario. Pero muchos de nosotros debemos ser honestos en que todavía hay pecados que nos están gobernando. ¿Qué está sucediendo entonces? No se trata de que Dios no pueda, no es que Dios no tenga la capacidad, se trata de que nosotros tenemos que aprender a renunciar a esa mentalidad de esclavos y convertirnos ya en dignos representantes del reino de Dios en esta tierra. Por eso la visión de la iglesia es establecer el reino de Dios. Cada día, cada domingo que vienes, cada miércoles que vienes a la palabra, cada vez que vas a un grupo de matrimonios, cada vez que tienes algún evento donde te expones a la palabra de Dios, lo que estás haciendo es ganarle al territorio de tu corazón, de tal manera que cada vez sea mayor el territorio en el que Dios sigue manteniendo el gobierno. Pero la verdad es que muchos de nosotros, en vez de irle ganando el territorio a Dios, le vamos perdiendo y cada vez vamos cayendo más en otros pecados y vamos siendo más débiles y vivimos en depresión y vivimos afanados y vamos perdiendo territorio en vez de ganarle. ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí? Los veo muy serios. ¿Están tristes porque no va a haber carne asada o qué? Eso es algo muy sencillo. No hay rey sin súbditos. Jesucristo lo puso de una manera muy sencilla. Para nosotros el término Señor, que es uno de los títulos del Señor Jesucristo, porque Jesucristo le puso Rey de Reyes y Señor de señores. El término Señor en la palabra del Señor tiene un sentido mucho más profundo que el que nosotros pudiéramos tener en nuestro tiempo. Algunos, el término Señor pues es para referirse a alguien mayor, ¿verdad? Y para algunos que nos sentimos todavía jóvenes, el que nos llamen Señor puede ser hasta un término ofensivo, ¿verdad? Por ejemplo, una vez que estaba cruzando la línea, hubo un señor que se me acercó y, bueno, un joven se me acercó para limpiarme el vidrio, y yo le dije, no, ándele maestro, me dijo, ¿maestro? Y yo lo volteé y dije, ahora menos, dije no, pero me sentí, caray, no señor, se lo voy a dejar bien limpio, y cada vez que decía señor, yo sentía como, me estoy haciendo viejo, ya me ven señor, y en vez de yo sentirme halagado, pues me sentía más ofendido que otra cosa, pero no así en la Biblia. Cuando la Biblia se refiere a Señor, la palabra Señor es una palabra griega que es la palabra kurios, que significa alguien que tiene completa autoridad, alguien que tiene dominio. Entonces cuando alguien le llamaba Señor a alguien, era porque esa persona representaba autoridad, representaba dominio, y por eso Jesucristo era el Señor de señores. Entonces, Jesucristo dice esto, fíjate lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Así de sencillo. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen? ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no tratas a tu esposa como yo digo en mi palabra? ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no tratas a tu esposo como yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces con tus hijos lo que yo digo que tienes que hacer? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y podemos entender otro concepto. Podemos darnos cuenta que Señor, Señor puede ser algo muy fácil de decir, pero muy difícil de practicar. Poderle decir a alguien Señor, cuando nosotros oramos, ¿qué es lo primero que decimos? Señor, gracias. ¿Qué estamos diciendo? Primero estamos estableciendo una autoridad suprema, soberana de Dios. Ahora, de eso a que lo vivamos, puede haber un abismo de diferencia. En pocas palabras, el Señor Jesús está diciendo, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? ¿Por qué? Mejor hazlo. O sea, de lengua me como un plato. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que el reino de Dios no es palabra, y lo vamos a estar viendo la semana que viene,
Lo vamos a estar viendo la semana que viene, cómo Dios establece que el reino de Dios es más que palabra, que son hechos que se ven reflejados en nuestra conducta diaria. Nosotros vamos a empezar a pensarla dos veces antes de decirle, Señor, Señor. Porque dice, no, mejor haz lo que yo te pido que hagas. Déjame ser quien gobierna tu corazón. Otro, tratando de ligar este versículo, en Mateo capítulo 7, versículo 21, también nos hace Jesucristo el mismo reclamo y ahora lo aumenta, no solamente en la vida personal, sino en la vida ministerial también. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, siempre que leemos esos pasajes, siempre hacemos referencia al cielo. No va a entrar al cielo. Pero no está hablando de eso. Está hablando de entrar en el gobierno de Dios aquí y disfrutar los beneficios de ese gobierno. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que, ¿qué dice? ¿El que qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Podemos ver aquí que el reino de Dios y el señorío de Dios en nuestra vida es mucho más que palabras, es mucho más que canciones, es mucho más que recitales. Es una vida que ha aprendido a someterse en todos los ámbitos de su vida. El pueblo de Israel ya era libre. El pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida. Sin embargo, nunca tuvieron la capacidad de cambiar su manera de pensar y verse como libres y verse como aquellos que ya tenían en posesión la tierra prometida. ¿Cuántos de nosotros podemos ser honestos en darnos cuenta que todavía hay áreas en nuestra vida que lejos de que Dios gobierne, todavía nos siguen gobernando a nosotros? Y no estoy hablando solamente de cosas drásticas que a veces nosotros consideramos como pecado, como el alcoholismo, como la pornografía, como el adulterio, como la fornicación, que son cosas que gobiernan en ocasiones el corazón de los hombres. Pero estoy hablando de otras cosas más, como el enojo, el orgullo. ¿Cuántos de nosotros todavía seguimos esclavizados a una vida de mentira, a una vida de exageración, a una vida de contiendas, a una vida de pleitos entre familiares, amigos? Y puedo irme con una lista enorme de tantas cosas que todavía pudieran estar gobernando nuestro corazón. Y muchos de nosotros, lejos de sentirnos bien con esas cosas, esas situaciones lo único que traen a nosotros es condenación. Cuando la Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos al Señor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me gustaría que por un minuto cerraras tus ojos ahí donde estás. Todos los que estamos aquí, cierra tus ojos. No es con ninguna intención más que reflectivo. Cierra tus ojos y piensa, ¿qué áreas en tu vida puedes hoy reconocer que te has resistido a dejar que Dios gobierne? Si hay algo tan evidente como algún pecado que tú sabes que ha mantenido en gobierno, que por más que le has pedido al Señor, una y otra vez caes y caes. Si hay algún aspecto en tu carácter que tú dices, todavía me sigue dominando, quiero que lo pongas en tu mente en este momento. Tú ya fuiste trasladado de un dominio de la oscuridad a un reino de luz, al reino de su Hijo amado Jesucristo, en el cual encontramos redención y perdón de los pecados. Y teniendo eso en mente,
Me gustaría que todos nosotros nos pusiéramos de pie y que los muchachos de la alabanza puedan pasar, por favor. Pudiéramos llegar a ser muy arrogantes si pensásemos que no hay áreas en nuestra vida que no le hemos permitido que Dios tome control. Y que no importa por más pequeña que sea la circunstancia que te puede estar gobernando en este tiempo, que te ha robado la paz o que te ha robado la tranquilidad. No importa cuán grande sea o cuán pequeña sea. Hay un pasaje que a mí me llena de esperanza cuando pienso en esto. Cuando recuerdo que todavía hay áreas en mi vida que tengo que rendirle al Señor. Este pasaje dice esto, y si nosotros leemos la primera parte, puede traer muchísima condenación a nuestro corazón. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Cuando nosotros leemos esto, podemos pensar, todavía hay pecado en mi vida. ¿Será que soy del diablo? ¿Será que sigo en ese gobierno de oscuridad y nunca he sido trasladado a ese gobierno de luz? La respuesta está en lo que continúa diciendo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Pero, di conmigo, pero, fuerte dilo, pero, eso marca toda la diferencia. Dice, pero el Hijo de Dios fue enviado precisamente para deshacer las obras del diablo. No importa lo que tú estés pasando en este tiempo. Y puedo estar hablando de cuestiones de pecado, porque este es el pasaje que estamos leyendo. Pero puede haber muchas otras cosas más que nosotros no consideramos pecado, que todavía siguen gobernando nuestra vida, que han robado la parte de esa del reino de paz que Dios nos ha dado, que han robado la esperanza, que han robado las fuerzas, que han robado todo lo que implica que nosotros podamos disfrutar la tierra prometida donde ya estamos parados. Padre, te damos gracias en esta tarde. Y si alguno de nosotros fue honesto, Señor, al reconocer que todavía hay áreas que no hemos permitido poner bajo tu control, permítenos recordar, Señor, que tú enviaste a tu Hijo precisamente para deshacer las obras del diablo. Y que no hay ninguna condenación ya para los que estamos en ti. Que no hay nada que venga, que pueda o que deba venir a robar la paz que tú prometes en tu gobierno. Y te damos gracias, Señor, porque hoy podemos entender que el establecer tu reino, Señor, no es algo que va a suceder solamente una vez y para siempre, sino que es algo progresivo. Es algo que tenemos que estar haciendo todos los días, rindiendo nuestro carácter, rindiendo nuestra voluntad, rindiendo nuestro matrimonio, rindiendo nuestra paternidad, rindiendo nuestro corazón, aún nuestros pensamientos, trayendo todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor, a tu gobierno. Y te damos gracias, Señor, porque tú hoy nos recuerdas que tú eres un Dios de esperanza, que tú eres un Dios que desea el bienestar de sus hijos, pero que también, Señor, en ocasiones nosotros hemos sido necios en darte las riendas de nuestro corazón. Si tú hoy puedes reconocer, iglesia, que hay algo en tu vida, en tu carácter, algún pecado, algo que tú estés experimentando en ese tiempo, rasgos de carácter o de situaciones que tú estés viviendo que te están gobernando a ti, que están gobernando tus pensamientos, que están gobernando tus decisiones, yo te invito a que levantes tus manos hasta arriba en una señal de rendición y le digas, Señor, no más, no más, yo quiero que tú gobiernes mi vida, Señor. Si hay algo en mi matrimonio que ha estado gobernando, Señor, los pleitos, las iras, las contiendas, Padre, hoy renuncio en el nombre de Jesús.
Y doy paso a tu gobierno en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, Señor. Ven a mi corazón, Señor. Establece tu reino en mi vida, Señor. Establece tu reino en mi corazón. Establécelo, Señor. No quiero que me suceda como el pueblo de Israel, que ya estaban libres, pero seguían con mentalidad de esclavos. No quiero que me suceda, Señor, como al pueblo de Israel, que ya estaba en la tierra prometida, pero deseaban Egipto. Padre, qué mentalidad tan miserable. Teniendo delante de ellos una vida de esperanza, de abundancia, de paz, seguían extrañando el hacer adobe con los pies en Egipto. No más, Señor. No más. Hoy estamos en tu reino, nos has trasladado a un gobierno de amor y de paz, y decidimos, Señor, convertirnos en esos súbditos tuyos. Decidimos que tú gobiernas nuestro corazón, Señor. Así, con tus manos en alto, canta conmigo esta parte. Establece tu reino. Establece tu reino en nuestras vidas. Díselo, pídeselo, asienta. Asienta tu trono en nuestros corazones. Establece, pídeselo. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono, Señor. Asienta tu trono en nuestros corazones. Con las puras voces vamos a escuchar cantar. Establece. Establece con tus manos hasta el cielo, pídeselo. En nuestras vidas. Asienta tu trono, Señor. Asienta tu trono en nuestros corazones. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que poco a poco, Señor, el territorio de tu gobierno y de tu reino siga creciendo en nuestro corazón. Porque será en esa misma medida, Señor, que nosotros podemos disfrutar los beneficios de ese reino. Disfrutar los beneficios de gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. En el nombre de Jesús, te voy a invitar a que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Si es tu esposa, tu esposo, tus hijos, te voy a invitar a que los abraces. Y si tú no estás aquí con tu familia, quiero decirte que esta es tu familia. Toma a la persona que está a tu lado de las manos y te voy a invitar a que ores por esa persona. Pídele en el nombre de Jesús que su gobierno sea algo que no solamente está pensando, sino algo que está disfrutando. Ora por la persona que está a tu lado. Cierra tus ojos y comienza a bendecirlo. Empieza a declararlo. Esa mujer gobernada por el Espíritu de Dios. Empieza a declararlo de este esposo gobernado por el Espíritu de Dios. Bendícelo, bendícela. Padre, establece tu reino en sus vidas. Y si hay algo que todavía está gobernando su corazón, Padre, en el nombre de Jesús, que se vea completamente minorizado por el poder de tu amor y de tu gracia. Si hay algo en su vida, algún rasgo de carácter, algún rasgo en su corazón, que todavía sigue gobernando sus palabras, sus acciones, Padre, que esta sea una oportunidad de rendición a ti. En el nombre de Jesús,
Y no más el pecado tiene gobierno sobre tus hijos. No más la ansiedad tiene potestad sobre tus hijos. No más la desesperanza, el afán, sino que ahora lo que gobierna a la persona que está a mi lado, Señor, eres tú. Es tu palabra, Señor. Es tu espíritu activo en su corazón. Si nosotros nos hemos descubierto, Señor, practicando el pecado, practicando algo que nos sigue gobernando, recordar que precisamente tú enviaste a tu Hijo para eso, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Y declaro que su vida, su familia, todo lo que ella o él representa, Señor, ahora disfrutará de ese traslado al reino de luz, al reino de paz, al reino de salvación que tú has permitido que tengamos los que hemos creído en ti. Establece tu reino. Y así, tomado de las manos, vamos a declarar una vez más esta porción del canto. Establece tu reino en nuestras vidas. Cántalo. Establece tu reino en nuestras vidas. Pídele, asienta tu trono. Asienta tu trono en nuestros corazones. Una última vez, cántalo con todo tu corazón. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono. Asienta tu trono en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde que nos hace reflexionar, que nos hace reconocer, Señor, que puede haber todavía muchísimas áreas en nuestro corazón que necesitan ser rendidas a tu gobierno. Hoy clamamos en el nombre de Jesús que tu territorio en nuestro corazón avance y avance y avance y crezca y se establezca todavía aún más. Queremos que nuestra vida represente ese gobierno de paz. Que los que están a nuestro alrededor, en vez de nosotros envidiar a otras familias, que nuestra familia es una familia digna de envidia en el buen sentido de la palabra, donde se ha establecido tu gobierno, donde tú eres el rey del hogar, de nuestra vida, de nuestros matrimonios. Te bendecimos a ti y te damos gracias, precioso Rey de justicia, precioso Rey de verdad, glorioso Rey de salvación. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Este aplauso al Rey de Reyes. Iglesia, estamos despedidos. No se olviden de las personas que se van a bautizar, apuntarse, y también no se vayan sin haberse despedido de 2 o 3 personas ahí cerca de ustedes, ¿verdad? Que Dios los bendiga.